manera que tenemos nosotros de hacerlo. Probamos. Creemos de verdad que el entretenimiento y llevar la diversión y motiva en clase, y eso realmente es un detonante para mejorar el fracaso escolar. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Mucho mejor de pie que sentado en las cosas esas. Buenos días. Nosotros somos una empresa muy joven. Tuenti tiene 3 años y me da la sensación de que probablemente nos hemos convertido en algo así como en la pesadilla de un montón de docentes de este país. Y ya no me da la sensación, ya lo tengo seguro. ¿Y por qué? Nosotros nos lo preguntamos, nosotros nos sentamos con profesores todos los días. Quizá es una exageración, pero probablemente es por eso. Hace 2 años, en un congreso de Internet, Raúl Rivero, que es uno de los mejores directores técnicos de este país, que es el director técnico del país.com, hablaba de la diferencia entre herramienta y tecnología, diciendo que herramienta es aquello con lo que hemos nacido y tecnología es aquello que hemos aprendido. Supuestamente eso es una herramienta y esto provoca una cosa muy disruptiva, que yo le escuché por primera vez a Rodríguez Ibarra, expresidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cuando decía que era muy complicado sustentar un sistema educativo cuando los chavales pasan 18 horas diarias en el siglo XXI y 8 horas diarias en el siglo XIX. Y entonces se nos empezaron a ocurrir respuestas para esto. ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es una pizarra electrónica? ¿Y esto es una tecnología o es una herramienta? A mí me da la sensación de que esto es un parche, que no funciona, que esto sigue siendo 16 horas en el siglo XXI y 8 horas en el siglo XIX. Cuando nosotros hablamos con profesores, mucha de la inquietud que nos transmiten es que si antes la relación con los alumnos estaba basada en el respeto, ahora ese respeto, en una parte muy importante, se había perdido. Y preguntándoles por qué probablemente se había perdido esa parte importantísima del respeto, te decían que porque ahora, con eso de Internet, ya llegan a clase resabiados. Es verdad, probablemente vuestra profesión como docentes ha cambiado en 5 años más de lo que había cambiado en toda su historia, pero tampoco tiene por qué ser malo. No tiene por qué ser malo si no consideramos que lo siguiente después de la tiza es la pizarra electrónica, si consideramos que el ambiente en el que ahora nos movemos es completamente nuevo. Ahora lo que hacemos en Internet básicamente es mirar, consumir contenidos audiovisuales, pasar un montón de horas conectadas. El otro día salió un estudio que decía que el país en el que la adopción más rápida de BlackBerry se ha hecho entre jóvenes es España. Fíjate, una BlackBerry, ¿no? Que parece una cosa como de trabajo, y es lo que están usando chavales entre 14 y 18 años en España. Consumo de vídeo. En consumo de vídeo, el 60% de los usuarios de Internet en España han consumido vídeo en la última semana. Y eso no lo podemos resolver con pizarras electrónicas. Probablemente la reflexión que tenemos que hacer es mucho mayor. ¿Cómo la hacemos? Probablemente en compañía. Yo creo que uno de los descréditos que se ha instaurado entre los alumnos es que esto que me cuentan yo ya me lo sé por otro lado. Y no es verdad. Probablemente para los docentes es el momento más bonito de la historia porque ya no tienen que contar cosas que los alumnos tienen que aprender, sino que tienen que ayudar a los alumnos a pensar sobre lo aprendido. Eso que veis ahí, que es una chorradita que vemos en todos los medios de comunicación, debajo de las noticias, probablemente es una de las mejores noticias que ha tenido Internet en 10 años. En el mundo real, si tú acercas un periódico de papel a una televisión, lo más que haces es limpiar la televisión. No vas a conseguir sacar nada. En Internet, si acercas 2 cosas que no se parecen, la tercera que resulta suele ser mejor. Los mejores contenidos, el mejor material docente, lo siguen teniendo las instituciones educativas, pero lo tienen, en la mayor parte de los casos, muy cerrado. Está en sus páginas, en los dominios de los departamentos de las universidades, que son la dirección de la universidad.edu / el nombre de la facultad / el nombre del departamento / el nombre y tal. Ahí no hay quien llegue. ¿Y cómo se llega a esos contenidos para que los disfruten los alumnos que no sepan capaces de memorizar una dirección de 200 caracteres? Usando tecnologías para compartir contenidos. Así os vais a descargar, o nos vamos a descargar todos los que damos clase, de tener que repetir siempre lo mismo. Simplemente sabremos que los contenidos llegarán a los usuarios porque los usuarios se los recomiendan entre ellos. Y los contenidos que te llegan porque te los recomienda uno de tus iguales siempre son más fáciles de asimilar que los contenidos que te impone alguien. A día de hoy hay muy poquitas universidades que en los contenidos que generan
tengan botones para compartir noticias en Tuenti, en Facebook, en Twitter, en Meneame, en Delicious, donde sea. Y probablemente es lo mejor que pueden hacer para devolver el conocimiento, porque al final probablemente la labor de la universidad y de la institución educativa sea esa, ¿no? Devolver el conocimiento a la sociedad. Los contenidos se han vuelto sociales. Esto en el mundo de la empresa es muy fácil de explicar. Probablemente en el mundo de la educación, si le metes valores de mercado, cambia un poco. Pero es que es verdad. ¿Qué nos ha enseñado la publicidad en los últimos 20 o 30 años? A impactar públicos objetivos, a convencer a gente que más o menos es afín a nuestro target, a pasarle un mensaje a alguien que va a ser cliente. Bueno, esto está muy bien, pero no hace crecer mercado. ¿Qué hace crecer mercado? Generar una cosa que se llama hiperconsumidores. Esto yo se lo oí el otro día a Carlos Barrabés y me lo apunté y dije, esto hiperconsumidor es buenísimo. ¿Qué es un hiperconsumidor? Un hiperconsumidor es aquel que coge nuestro mensaje y le gusta tanto que se va a ir a contárselo a más gente. Y esto yo creo que es trasladable al mundo de la educación. Y la tecnología nos permite identificar a aquellos alumnos, nos permite identificar a aquellos chavales que son mucho más proactivos que los demás y que son los que van a conseguir eso. Compartir nuestros contenidos entre el resto de la comunidad estudiantil. Y ya no somos nosotros como docentes los que les contamos algo a los alumnos, sino que son los alumnos los que con nuestros contenidos generan conocimiento entre ellos. Yo me voy a callar ya. A nosotros nos hacen mucho la pregunta de, bueno, ¿y cómo pueden estar las instituciones educativas en una red como Tuenti? Y siempre lo dicen, con mucho cuidado, básicamente con mucho cuidado. Probablemente la mejor manera es esta, ¿no? Es generar espacios con nuestros logos de universidades y colegios dentro de las redes sociales. Porque vamos a aprovechar una experiencia nueva, que no es trasladar la experiencia docente a donde están los chavales, sino trasladar la capacidad de socialización que da un centro educativo. En las páginas de las universidades y de los colegios en Tuenti, lo que vemos es que sus responsables de comunidad, sus palabras horrorosos, social media managers, le están sacando una vida diferente al centro docente, mucho más allá de enseñar contenidos. Y ahí vemos cómo promocionan seminarios que no son estrictamente curriculares, vemos que es donde promocionan aquellas actividades que al final le dan un valor que distingue a un centro educativo sobre otro y sobre todo consiguen encontrar un diálogo nuevo, consiguen encontrar un tono nuevo. El aula siempre ha tenido el mismo tono. Si los docentes, iba a decir bajáis, no os bajáis, vais, donde están los alumnos, conseguiréis desarrollar un tono de comunicación con vuestros alumnos que no es el que habéis tenido siempre. Yo no sé si es el paso del usted al tú, no lo tengo claro, pero sí es verdad que conseguiréis un espacio de relación horizontal gracias a los espacios sociales de Internet que hasta ahora no hayáis tenido. Muchas gracias. Si os parece, debatimos un poco en torno a algunas de las cuestiones que habéis comentado en vuestras presentaciones. Yo me gustaría preguntarte, Ícaro, en Tuenti yo me doy cuenta, como profesora que soy también, que los chavales suelen dedicar su tiempo en este medio, en esta red, a compartir sobre todo ocio. ¿Qué puede aportar una red como Tuenti a nivel educativo? Es decir, ¿qué herramientas le puedes proporcionar a los estudiantes, a los jóvenes, para compartir efectivamente esos contenidos sociales que comentabas? Esto es como mirar, ¿me escucháis? Es como mirar desde el despacho del director al patio y decir, pero si están de cachondeo, no están estudiando. Yo creo que hubo una escuela de educación a principios de los 80 que decidió romper la barrera del patio, que decidió que el patio también era un espacio que ocupaban los profesores porque establecía una nueva relación con los alumnos. ¿Es Tuenti un sitio para desarrollar contenido docente? Sí, puede ser. Yo veo páginas de institutos y profesores personalmente, profesores que han decidido trasladar las tutorías a Tuenti, que han tenido que ganarse la confianza de los alumnos, que hacerse alumno de un chaval en una red donde él está con los suyos es complicado, pero que luego te comentan que en el momento en el que han conseguido generar ese vínculo, la solidez que tienen con su clase no la habían tenido nunca. ¿Qué vemos en las páginas de las universidades? Que usando la promoción de contenidos no estrictamente curriculares, consigues atraer la atención de los alumnos, establecer una relación con ellos y a partir de ahí ya sí puedes meter enseñanzas más regularizadas o más normalizadas. Lo que te ofrece al final es la posibilidad de enseñar lo que eres desde otro sitio. Tu edificio, tu aula,
enseñan casi siempre la misma cara. Un espacio social de Internet, visto que los alumnos están enseñando su otra cara, te va a permitir enseñar a ti las otras muchas que tienes como centro.